Puerto Deportivo, 2005. Carolina Dafne Alonso Cortés. Puerto Deportivo. El teléfono de la comisaría cercana al puerto deportivo sonó insistentemente. Eran las 2 de la madrugada de un lunes de verano, y uno de los policías de guardia atendió a la llamada bostezando. Recibió el aviso y estuvo asintiendo con la cabeza mientras tomaba notas en su bloc. «Está bien. Iremos enseguida», dijo. El inspector jefe estaba sentado ante una mesa de castaño con tablero forrado de hule negro. Era un hombre de bastante buen aspecto, casi elegante. Llevaba puesta una chaqueta veraniega que no abandonaba por mucho calor que hiciera. No le gustaba pasar por desarrapado. Por eso iba siempre afeitado y llevaba las camisas bien limpias. «¿Qué era?», preguntó. El otro contestó. «Era el dueño de un pub, el Maria Rosa, en el puerto deportivo. Parece ser que un italiano, una especie de playboy muy conocido por aquí, se ha liado a puñetazos en su establecimiento. Un inglés ha caído hacia atrás y está inconsciente. Han llamado a un médico, pero no ha logrado reanimarlo y ahora están buscando una ambulancia. El dueño del pub no quiere líos, según ha dicho». El inspector se puso en pie. «Veremos lo que ocurre», dijo. El lugar tenía las paredes enteladas en rojo. Había poca luz, pese a que adornaban las paredes varias cornucopias doradas, entre espejos con los marcos dorados también. El local se había quedado casi vacío, y en un extremo varias personas atendían a un hombre caído. «¿Está ahí?», dijo el dueño, haciéndose pasar. «Parece que está mal, según el doctor». El médico se enderezó, pasándose una mano por la frente. «Conviene trasladarlo enseguida», dijo. «Sufre un fuerte shock, aunque por suerte la moqueta ha podido ahogar el golpe. Si no, se hubiera roto la cabeza contra el borde del escalón». El inspector miró al caído. Sobre la roja moqueta, su cara estaba pálida. Era un hombre delgado, de facciones correctas, y tenía los ojos cerrados. Se fijó en sus grandes orejas y en sus manos delgadas y finas. «Avisa a una ambulancia, rápido», le indicó a su ayudante. «Si no, nosotros mismos lo llevaremos en el coche». Se volvió a los presentes y los abarcó de una ojeada. «¿Alguien ha visto lo ocurrido? ¿Dónde está el agresor?». El dueño del pub parecía muy alterado. «Huyó enseguida», dijo. «En cambio, su chica sigue aquí. Ha entrado en el lavabo. Estaba bastante bebida y ha estado vomitando». Se abrió una cortina roja y apareció una chica rubia con el pelo corto y nariz pequeña y respingona. Llevaba un pañuelo de papel en la mano y se estaba limpiando la barbilla. «Es sueca, pero habla muy bien el castellano», dijo el dueño del local. El policía fue hacia ella. La chica había ocupado un asiento mullido, al lado de una mesa baja con el tablero de un rojo brillante. Él se presentó como policía. «¿Quién era su amigo?», preguntó. Ella lo miró con unos ojos redondos, de un azul muy pálido. «No tengo ni idea», dijo, moviendo la cabeza. «Tan solo sé que era italiano y se llamaba Massimo. Me pareció guapo y tomé unas copas con él». «Ya. ¿Sabe dónde vive?». Ella negó con un gesto. «No sé más que lo que me ha dicho. Creo que ha venido en un barco, un yate que llaman Tiburón. Es muy simpático, y antes del jaleo habíamos quedado en encontrarnos aquí mañana por la noche. Luego, no sé cómo, se ha puesto a pegar al inglés y ha salido corriendo. Es todo lo que sé, se lo juro». Tomaron los datos de la chica. A pesar de todo, no parecía cohibida y tenía una expresión infantil casi alegre. El policía observó su cuerpo delgado, bajo la blanca camiseta ceñida y las largas piernas bien formadas que asomaban por el pantalón corto. Era muy joven, casi una niña. «¿Puedo marcharme ya?», preguntó. «No me encuentro muy bien». «Puede marcharse», dijo el policía. «¿A qué hora se ha citado con el italiano para mañana?». «A las 12 de la noche», dijo ella, «pero después de esto no sé si vendrá».
Venga de todos modos, tomaremos juntos un café. Ella le dedicó una agradable sonrisa. Está bien, dijo. Hasta mañana, señor. Al día siguiente por la tarde, el inspector jefe recibió una llamada de una clínica local. Por la mañana el herido no había recobrado el conocimiento. La voz del médico era grave ahora. Ha muerto, informó. El golpe le produjo una gran hemorragia, que ha mantenido al paciente en estado de coma. A última hora la hemorragia se ha extendido, causándole la muerte. El inspector carraspeó. Gracias por todo, dijo. Enviaré a mis hombres y al forense. Habrá que hacer la autopsia del cadáver. Iban a dar las 12 de la noche cuando el policía entró de nuevo en el pub. Le extrañó ver que la muchacha ya estaba allí. Contradecía la opinión que tenía formada sobre la puntualidad de las mujeres. En su fuero interno pensó que quizá las extranjeras fueran distintas. ¿Puedo sentarme?, dijo, y ella asintió con un gracioso mohín. Llevaba puesto un traje rojo y hacía juego con el local. Lucía un collar de conchas marinas y unos largos pendientes de lo mismo. Recuerde que me debe un café, le dijo. Estuvieron aguardando un rato, pero el italiano no llegó. El inspector miraba el reloj de cuando en cuando y después de haber pasado una hora larga se levantó. Ahora tengo que dejarla, dijo. No sabe cuánto lo siento. Ella sonrió. Yo también lo siento. Me ha caído bien, a pesar de ser policía. Por cierto, no me ha dicho cómo se encuentra el herido. Él contestó con una evasiva. No se preocupe por él, dijo. Fue hacia la salida donde aguardaban 2 ayudantes de paisano y lo llamó con un gesto. Nos vamos, dijo. El pájaro no aparece ya. Hay que buscarlo donde sea. Ahora ya podemos acusarlo de homicidio. Uno de los policías movió la cabeza. Estamos listos con esa gentuza, gruñó. Piensan que pueden ir por el mundo cargándose de gente. Vamos al puerto, dijo el inspector. Buscaremos el barco. El puerto estaba casi solitario. Hasta el muelle llegaba el sonido de la música de algunos locales cercanos y las luces encendidas de los barcos se multiplicaban sobre la superficie negra y pulida del mar. Se dirigieron al puesto de guardia y allí los recibió el vigilante. Era joven y moreno, con una barba recortada y negra. Llevaba en el antebrazo un tatuaje representando a una mujer desnuda. ¿Quieren algo?, dijo. Esto está bastante tranquilo. El policía le explicó lo ocurrido. Él lo escuchaba pensativo y asintió. Sé a quién se refiere. Es un italiano que se las da de guaperas y es un chulo en realidad. Acompaña a una millonaria suramericana dueña del yate Tiburón. Creo que está podrida de dinero, con terrenos en la Argentina y esas cosas. Tiene una finca de recreo a las afueras del pueblo, hacia la sierra. Hace poco se ha quedado viuda, según creo, y el italiano debe consolarla. ¿Lo vio anoche?, preguntó el policía. Él asintió. Lo vi salir solo del barco sobre las 11:30 de la noche. Saldría a buscar a una amiguita más joven que la millonaria. El inspector estaba serio. ¿Cuándo llegó este yate? El hombre contestó con rapidez. Llegó ayer, a primera hora de la tarde. ¿Está anclado en el puerto? El vigilante denegó. No, señor. Está navegando. El policía hizo un gesto de contrariedad. ¿Salió anoche la señora?, preguntó. Sí que salió, contestó el vigilante. Poco después que el italiano. Iba sola y no parecía que se encontrara muy bien, porque se detuvo varias veces. Le pregunté si necesitaba algo, y ella me dijo que tenía jaqueca y que iba a tomarse una copa. Se dirigió hacia allá, dijo, indicando el extremo del muelle. ¿Sabe cuándo volverá el barco? Él se encogió de hombros. Lo que me extraña es que haya salido, dijo. Oí que se iban a quedar una semana en el puerto y, sin embargo, han salido esta mañana temprano. ¿Los volvió a ver a ellos?, preguntó el policía. No, señor. Mi compañero me relevó.
Pero él es nuevo y no conoce todavía a la gente de por aquí. No creo que pueda decirles nada. El policía le palmeó la espalda. Avísenos en cuanto vuelvan, indicó. Es importante. Él se puso firme. Está bien, señor. Estuvieron recorriendo varios bares de la zona y por fin en uno de ellos les dieron noticia de la Sudamericana. Era un local antiguo, bastante reducido y lleno de humo de cigarros. Tenía una tosca barra de madera y altas banquetas tapizadas en plástico verde. En el tocadiscos atronaba la música de una vieja pieza de rock. El que se presentó como dueño era un hombre de unos 60 años. Tenía un bigote blanco manchado de nicotina y bolsas bajo los ojos. Su cabello era canoso y abundante, y vestía una chaqueta blanca de hilo y un pantalón azul marino. «¿La señora suramericana?» sonrió. «La llaman Madame Butterfly. La conozco bien. Hace años venía mucho por aquí. Antes lo hacía con el marido, pero desde el año pasado viene menos y sola. Es como si quisiera recordar. Me ha dicho el camarero que anoche estuvo aquí». Él asintió. «Sí, así es. Hace tiempo que no la veía. Me pidió una aspirina y estuvo bebiendo mucho. Parece que ligó con un tipo, un noruego que tiene el título de capitán de yate. Un capitán de yate». El otro asintió. Él estaba parado y mientras encontraba trabajo no hacía ascos a ejercer de gigoló. Es un tipo bastante escurridizo. Estuvieron en una mesa muy acaramelados y luego salieron juntos hacia el muelle. Era más de la 1 de la madrugada y ella llevaba una buena cogorza. El policía le pidió una palmada en el brazo. «Gracias, amigo», dijo. «Puede que vuelva por aquí». «Cuando usted quiera», dijo el otro. Salieron y el inspector se volvió a sus subordinados. «Hay que localizar al noruego», indicó. «No creo que con esas señas haya muchos por aquí. En cuanto al italiano, espero que no intente huir. Por de pronto voy a avisar a todos los puertos deportivos». No tardaron en dar con el domicilio del capitán de yate. Vivía en una pensión en el centro del pueblo y enseguida localizaron el lugar. Hablaron con la dueña. «¿Tiene todas sus cosas aquí?», dijo la patrona. «Me debe un mes de atrasos. Salió ayer por la noche y no ha vuelto». Pasaron 3 días sin que hubiera noticia de los 2 extranjeros. Al capitán de yate parecía habérselo tragado la tierra y el barco no había aparecido con el Playboy y la Sudamericana. «En algún sitio tienen que estar», dijo el policía con torva expresión. «El barco no ha atracado en ningún puerto deportivo. Pronto se les acabará el combustible y no tendrán más remedio que repostar». Finalmente, el sábado apareció el tiburón. La policía fue alertada enseguida por el vigilante. «Han amarrado en el segundo muelle», dijo por teléfono. El barco cabeceaba suavemente. Era bastante grande y lujoso, pintado de blanco y con brillantes maderas de caoba. Sus metales relucían. Los cristales estaban muy limpios y velados por blancos visillos. Los policías franquearon la rampa de madera y un marinero los detuvo. «No se puede entrar aquí», les dijo. El inspector le mostró su identificación. «Policía», dijo secamente. El marinero se hizo a un lado. «Está bien, pasen», cedió. Él lo miró de arriba a abajo. «Busco a un hombre italiano», indicó. El otro pestañeó un momento. «No está en el barco», dijo. Un hombre rubio con un blanco uniforme apareció en cubierta. «¿Qué ocurre?», preguntó. El inspector lo observó un momento. Tenía ante sí a un tipo delgado, de facciones angulosas y barbilla fina y prominente. Sus ojos eran grises y fríos. «Somos de la policía», explicó. «Traemos una orden de registro». Él hizo un gesto nervioso. «Quiero verla», dijo. El inspector se dio cuenta enseguida de que se trataba del noruego, si bien parecía hablar perfectamente el español. «Aquí la tiene», dijo mostrándole el papel. «¿Es usted el capitán del yate?» «Lo soy», contestó él con acritud. El policía dio un paso adelante. «Queremos ver a la señora»,
El otro frunció el ceño. Está indispuesta, contestó. No creo que pueda recibirles. Anúncienos de todos modos. El hombre entró por una puertecilla agachando la cabeza. Volvió a los pocos minutos. Pasen por aquí, indicó. Entraron en un salón tapizado de moqueta azul con grabados de barcos en las paredes. En una repisa de cristal estaban expuestas varias copas y trofeos, y del techo pendían lámparas marineras de bronce. Todo estaba impecablemente limpio y ordenado. La dueña del barco los aguardaba reclinada en un sillón de cuero natural. Perdone, dijo el inspector. Lo siento, pero tengo que hacerle unas preguntas. Pregunte lo que quiera, dijo la mujer en tono desmayado. Tenía que haber sido hermosa. Ahora se la veía muy cuidada, pero se le notaban los años. Vestía un traje clásico en lino amarillo con un collar de hermosas perlas naturales. También sus pendientes eran dos gruesas perlas y llevaba el cabello de un castaño claro recogido atrás en un sofisticado moño. Buscamos a un tal Massimo, un italiano, dijo él. Creo que usted lo conoce. La mujer pareció sobresaltarse. Estiró sus bonitas piernas y cruzó sobre las rodillas sus manos de uñas esmaltadas en rosa. No está conmigo, dijo con tristeza. Sencillamente me ha abandonado. El policía aspiró hondo. ¿Cuándo lo vio por última vez? En los ojos de ella se formaron finas arrugas. El lunes por la noche salió del barco, dijo con suavidad. No tenía intención de volver. ¿Por qué motivo? Preguntó el policía interesado. Ella suspiró. Tuvimos una violenta discusión. A veces las teníamos. Él se tomaba demasiadas atribuciones. ¿Por qué lo buscan? El inspector habló gravemente. Por causa de otra discusión. Esta la tuvo con un hombre y ha muerto. En los ojos de ella hubo un brillo extraño. Es terrible, dijo. Si lo desean, pueden ustedes registrar el barco. Le aseguro que no lo encontrarán. Estuvieron recorriendo los camarotes de invitados y los de la tripulación. No hallaron ninguna ropa masculina aparte de la de los marineros. Todo en el barco estaba en perfecto orden. Al salir, el inspector se disculpó de nuevo. Por favor, señora, no se mueva del puerto ni abandone el barco, indicó. Quizá tengamos que interrogar a la tripulación. Cuando saltaron a tierra, el inspector se volvió hacia uno de los ayudantes. Hay que cursar una orden de caza y captura, ordenó. Puede haber mucho más detrás de esto. Se elaboró un retrato robot y se alertó a las fuerzas del orden de la costa, pero nadie sabía nada de aquel italiano. Se investigó la procedencia de la dueña del yate. No era argentina, sino uruguaya, pero tenía grandes estancias en aquel país y era dueña de una importante empresa que exportaba carne congelada. Se consiguió una orden judicial para entrar en la finca de la extranjera y allí se dirigieron los tres hombres en un pequeño automóvil que conducía el policía más joven. Es ahí, indicó el inspector. La verja está cerrada. En efecto, la finca estaba cerrada por una alta verja de hierro donde trepaban bugambillas rojas y moradas. Llamaron a un timbre y apareció un hombre de corta estatura, vestido con un mono azul de trabajo. El policía se identificó y él abrió unos ojos como platos. Ahora mismo le abro, dijo y volvió hacia la casa. La verja se dio con un chasquido y el automóvil avanzó por un camino de gravilla entre macizos de geranios y grandes margaritas. Se detuvo ante el portón de una gran casa de estilo andaluz con rejas de forja en las ventanas. La puerta se abrió y apareció el mismo hombre acompañado de una mujer de su talla, con un vestido a rayas y un delantal de faena. Es mi señora, indicó él. Somos los guardeses de la finca. La dueña no está. Pasa muchas temporadas fuera, desde que se separó del señor. Hablaba precipitadamente, accionando con sus manos cortas y romas. La mujer asentía. Los policías habían abandonado el vehículo y el inspector arrugó el entrecejo. ¿Se separó? Creí que él había muerto, dijo. El hombre negó con la cabeza. No, señor, el dueño de la casa volvió a su país solo hace un año. Nosotros no llegamos a conocerlo. Llevamos menos de un año aquí.
Estuvieron recorriendo la casa sin hallar nada especial. En la biblioteca, en una mesa baja, había un marco de carey con una fotografía. ¿Este es el marido?, preguntó el policía. El hombre negó enérgicamente. Desde luego que no. Este es un amigo de la señora. Es italiano, creo. El policía tomó asiento en el sofá tapizado en cuero. Cogió el marco con la fotografía y lo estuvo observando. Era el retrato de un hombre moreno y musculoso, con el cabello castaño y ondulado peinado con gomina. Vestía una camisa caqui y un pantalón del mismo color, y mostraba un aspecto sano y atractivo. ¿Lo han visto hace poco por aquí? El hombre denegó. Hace meses que no vienen por la finca, dijo. Creo que está navegando en el yate que tiene la señora. Sobre una estantería había otra foto del italiano. El policía lo observó pensativo. Es el típico Latin lover que gusta de exhibir su cuerpo, pensó. Aparecía aquí con un diminuto bañador, en posición de lucir su musculatura y algo más. Sostenía en alto una gran copa plateada, y de su cuello pendía una cadena con una pequeña cruz de oro. «Es campeón de natación», dijo el hombre como leyendo su pensamiento. Él asintió. «Se nota», dijo secamente. Una vez en el automóvil el inspector parecía muy preocupado. «Hay algo en esto que no me gusta nada», dijo. El conductor habló sin dejar de mirar la carretera. «Yo pienso lo mismo», afirmó. Volvieron al puerto. A pleno día era un lugar bullicioso, rodeado de tiendas lujosas, de bares y de pubs. Estaba completamente encerrado entre blancos edificios de apariencia sencilla, pero por dentro lujosos y también inaccesibles para el común de los mortales. Las tiendas de ropa y regalos estaban abiertas, así como los restaurantes de todas las nacionalidades. Algunas tiendas mostraban en el exterior sus productos expuestos en perchas y estanterías de metal. «Haremos otra visita al barco», indicó el inspector. El mar estaba en calma bajo el cielo de un azul pastel. Hacía calor, y las embarcaciones cabeceaban con suavidad. Algunas eran pequeñas y bonitas, otras mayores, y algunos barcos parecían pequeños transatlánticos, pero todos estaban limpios y cuidados, y sus tripulaciones perfectamente uniformadas. Se veían en las cubiertas marineros de blanco y oficiales con sus gorras de plato, todos con la tez muy morena. Hasta el muelle llegaba la música de los locales vecinos. «Está allí, mire», indicó el ayudante. Hallaron a la entrada el mismo marinero de la víspera. Dijo que la señora estaba echada y el capitán ocupado. «¿Quiere que lo avise?», preguntó disponiéndose a hacerlo. El inspector lo atajó con un gesto. Luego dijo: «Ahora quisiera hacerle unas preguntas. ¿Puede decirme lo que ocurrió en el barco la noche del lunes?». Él hizo memoria. «Yo había bajado con permiso», dijo. «Un compañero se quedó de guardia. ¿Quiere hablar con él?». No tardó en llegar un hombre curtido con un gran bigote negro y el cabello ensortijado. Llevaba el traje marinero blanco y mocasines azules. Tenía unos ojos oscuros y vivos bajo las cejas muy pobladas. «¿Estuvo usted de guardia el lunes por la noche?», preguntó el inspector, y él asintió. «¿Puede decirme si vio algo de particular aquella noche? ¿Vio salir del barco al italiano?». Él contestó con un guiño. «Claro que sí, señor. Parecía muy animado y se despidió hasta más tarde. Yo era el único de la tripulación que estaba en el barco. Mis compañeros estaban de permiso». «¿No salió la señora?». «Oí decir que tenía jaqueca. Así llaman ellos al dolor de cabeza, ¿sabe? La señora lo sufre a menudo. Creí que no bajaría y me extrañó que luego saliera sola. Pero no volvió sola, sino acompañada por el nuevo capitán. Parecían los dos muy entusiasmados y ella me dijo que podía irme, que no tuviera prisa. Yo comprendí lo que quería y me fui». «¿Volvió a ver al italiano?», preguntó el inspector. Él pareció dudar. «No, señor», dijo al fin.
Cuando volví entré en mi camarote. Alguno de mis compañeros ya había vuelto y el resto fue llegando después. Somos 3 hombres en el barco, además del capitán. Al día siguiente me extrañó que no hubiera vuelto el italiano y que el capitán diera orden de zarpar. Era temprano todavía, y el plan era quedarse unos días en el puerto. El inspector arrugó el ceño. ¿Qué explicación dio la señora? El otro hizo un gesto vago. Dijo que él la había abandonado. Por eso se había traído al noruego. Me extrañó que sus copas y trofeos siguieran adornando el salón. Pensé que enviaría a buscarlas. En realidad a todos nos extrañó que se marchara. Hacía de la señora todo lo que quería y hasta traía a sus amiguitas al barco. El inspector lo miró fijamente. ¿Qué pensaba la tripulación de él? El otro se encogió de hombros. Que era un mal bicho, por no decir algo peor, afirmó convencido. A mí también me extrañó otra cosa. Había dejado su ropa y sus cosas en el camarote y al día siguiente, cuando estábamos en alta mar, vi que habían desaparecido. Lo comenté con un compañero y me dijo que le parecía normal, que la señora, por celos, habría tirado todo al mar. Luego recordé que había oído trajinar de madrugada. Está bien, dijo el inspector. Gracias por todo. Quizá volvamos más tarde. Estuvieron de nuevo en la finca y registraron todo palmo a palmo, esta vez sin excluir el jardín y la casa de los guardeses. Han podido esconderse en algún lado sin que lo sepan ellos, indicó el inspector. Es necesario registrarlo todo. No hallaron nada en el primer piso y tampoco en el desván. El matrimonio cooperó como pudo, pero sin resultados. Volveremos al jardín, dijo él. Puede haber un escondite en algún lado. Yo he visto unas piedras apiladas, observó el ayudante. El guardia intervino. No hay nada allí más que tierra removida. La señora ordenó que no tocáramos esa parte ni sembráramos nada. Pensaba construir un invernadero o algo así. ¿Cuándo fue eso?, preguntó el policía. El hombre hizo memoria y su esposa se le adelantó. Fue el año pasado, a poco de venir nosotros. Mi marido había empezado a retirar las piedras y ella ordenó que las dejara como estaban, que no merecía la pena moverlas. Entre todos estuvieron retirando las piedras una a una. El inspector dejó en el jardín a sus hombres, ayudados por el matrimonio, y volviéndose al salón estuvo observando otra vez las fotos del italiano. Llamó su atención un revuelo en el exterior. «Venga, señor», le dijo el guarda a través de la ventana. «Hay un hombre enterrado en el jardín». Habían excavado unos palmos justo debajo de las piedras. Al fondo del hoyo aparecieron los restos irreconocibles de un hombre envueltos en un traje de tweed de corte inglés. Los huesos del cráneo aparecían pelados y en medio de la frente había un agujero pequeño y redondo. El policía tosió secamente y se sonó con su pañuelo. «Juraría que es el marido», afirmó. Luego se dirigió a su subordinado. «Avisa a la oficina», le dijo, «que vengan el forense y el juez y traigan todo lo necesario para trasladar el cadáver. Y ustedes no se muevan de aquí», dijo mirando al matrimonio. «Descuide, señor». «Vámonos al barco», le dijo al policía más joven. «Hay que interrogar a la señora». Hallaron a la mujer encubierta acompañada del noruego. Parecía más vieja y sus pupilas estaban extrañamente dilatadas. Llevaba un vestido claro ceñido, que hacía su pecho más plano y las caderas escurridas. Aún así no dejaba de mostrar una elegancia natural. El capitán se puso en pie de un salto y aplastó contra el cenicero un largo cigarrillo casi sin empezar. «¿Han descubierto algo?», preguntó. El inspector lo miró a los ojos. «Tengo que hablar con ustedes», le dijo. «Puede usted sentarse y, si nos lo permiten, haremos lo mismo». Tomó asiento en un sillón de lona y lo mismo hizo su ayudante. Ofrecían un curioso contraste. El inspector, algo anticuado, parecía un remedo de un galán de cine de los años 60. El ayudante era menudo, descolorido y vulgar. Hubo un silencio tenso, y luego el inspector habló sin rodeos. «Señora, tengo que decirle que hemos encontrado el cuerpo de un hombre enterrado en su jardín», pronunció despacio.
Ella se llevó una mano a la garganta. Parecía a punto de desmayarse. Lo sabía, dijo en un susurro. Antes o después tenían que descubrirlo. El capitán había vuelto a levantarse como movido por un resorte. La miró como si no la conociera. ¿Qué significa esto?, dijo broncamente. Ella le dirigió una mirada de cansancio. No he podido dormir en mucho tiempo, musitó. Creo que deseaba que llegara este momento. Una gaviota cercana emitió un fuerte graznido. El capitán volvió a ocupar su asiento y la mujer se estremeció. Luego siguió hablando con voz tensa. Fue Máximo quien lo mató, dijo. El policía asintió con una sonrisa amarga. Le dispararon un tiro en la frente. Era su esposo, ¿verdad? Supongo que estaba dormido. Ella tenía los ojos muy abiertos. Parecía que iba a sufrir un ataque. Fue todo idea de Máximo, se lo juro. Yo no hice más que poner en marcha el motor de su motocicleta, como él me había mandado. Cuando volví, él ya le había disparado aprovechando el ruido. Escondió la cara entre las manos y sollozó histéricamente. Luego alzó la cabeza. Nos lo habían presentado en el club de golf, balbució. Estaba yo con mi marido y fue él mismo quien lo invitó a nuestra casa. Todos guardaron silencio. Del puerto llegaba una música insistente. La mujer emitió un profundo suspiro. Lo tenía todo planeado, dijo. Me obligó a despedir a los antiguos guardeses y me ordenó que le diera a mi marido un somnífero en el café. Luego me dijo que pusiera en marcha la motocicleta, sin explicarme para qué. Supe después que quería impedir que se oyera el disparo desde las casas vecinas. Me tenía dominada, yo no podía nada contra él. Y ustedes enterraron a su marido en el jardín, dijo el policía en tono severo. Ella sollozó. Yo no lo vi siquiera. Él se encargó de hacerlo desaparecer y cubrió con piedras el lugar. El policía asintió despacio. Luego los nuevos guardeses quisieron ordenar aquello y usted se lo impidió. Estaba horrorizada, dijo ella. Cuando lo sorprendí ya habían retirado algunas piedras. El capitán estaba muy pálido. Había encendido un nuevo cigarrillo y fumaba nerviosamente. Ella habló con la mirada baja. Me estaba amenazando, prosiguió. Se instaló en mi casa y me trataba mal. Salía con mujerzuelas y hasta me las llevaba a la finca. Y al barco, dijo el policía, y ella asintió. Sí, todo el mundo lo sabía. Por ese motivo, el lunes por la noche discutimos aquí. Él me llamó vieja celosa y otras cosas horribles. Me dolía mucho la cabeza y lo odiaba. Pensé acostarme, pero necesitaba beber algo y salí. Se detuvo un momento y el policía habló suavemente. Entró en un bar y allí se encontró con el capitán. Él dio un respingo. A mí no me meta en esto, dijo secamente. No tenía ni idea de toda esta historia. Sí, me encontré con él, siguió la mujer. Yo estaba desesperada. Él estuvo amable y me gustó. Me dijo que era capitán de yate y que estaba sin trabajo. Se ofreció a acompañarme al barco. Y usted despidió al vigilante, dijo el policía. ¿Qué tiene de malo?, gimió ella. Tenía necesidad de cariño, necesitaba hacer el amor. Entonces, volvió él. El capitán estaba tenso. Calla, dijo como un trayazo. El policía lo atajó con un gesto. Siga, insistió. Entonces volvió el italiano. ¿Qué ocurrió luego? El capitán se mordió los labios. Sus ojos estaban chispas. Usted no tiene derecho a interrogarla, dijo. Está abusando de su autoridad. Ella tiene derecho a un abogado. Desde luego que lo tiene, dijo el policía. Tampoco está obligada a contestar a mis preguntas, pero creo que está deseando hacerlo. Ella asintió. Quiero contarlo todo, dijo torvamente. Él estaba borracho y como loco. Agredió al capitán. Y él lo mató, dijo el policía. El aludido aplastó el nuevo cigarrillo. Yo no maté a nadie, pronunció en tono sibilante. La mujer alzó la cabeza.
Yo estaba aterrorizada, siguió. Intentó estrangularme. El capitán tenía una navaja. Le juro que fue en defensa propia. Calla, dijo él. ¿Qué hicieron con el cuerpo? Preguntó el inspector. Ella se estremeció de nuevo. Lo bajamos a la bodega entre los dos, antes de que volviera la tripulación, y lo cubrimos con una lona. Yo estuve limpiando la sangre. Decidimos zarpar muy temprano para arrojar el cuerpo al mar. El noruego había enmudecido y su mandíbula estaba tensa. Ella prosiguió. De madrugada lo subimos a cubierta y el capitán lo arrojó al agua. Luego usted tiró su ropa y sus cosas al mar, dijo sordamente el policía. Así es. Estuvimos navegando sin rumbo 3 días sin tocar ningún puerto. El capitán no podía siquiera mudarse de ropa porque la había dejado en el pueblo. Ya, más tranquilos, nos dimos cuenta de que nadie echaría en falta al italiano. Pensamos ir a recoger la ropa y a repostar combustible y luego zarparíamos hacia mi país. El policía sonrió tristemente. No podían imaginarse que nosotros estábamos buscando al italiano por homicidio, dijo. Debieron llevarse un buen susto al vernos aparecer en el barco. ¿Puede imaginarlo? Trató de bromear el capitán. El inspector se puso en pie. Usted, señora, queda detenida por complicidad en el asesinato de su esposo, y usted por homicidio. Ya pueden empezar a buscar a un buen abogado para los dos. En el puerto, la fuerte luz del sol dañaba los ojos. El pueblo cercano bullía de turistas y la carretera estaba abarrotada de coches en ambos sentidos. En lo alto del palo mayor del Tiburón, una gaviota dejó oír de nuevo su seco graznido. La estación veraniega estaba en su apogeo.